Buenos días, chicos y chicas del cuarto grado. Reciban un cálido saludo en esta mañana de martes 30 de junio del año 2020. Estamos retomando nuestras actividades en esta semana y específicamente lo que tiene que ver con nuestra asignatura Estudios Sociales. Les deseo que sean muy bienvenidos en este día. A la lección que vamos a desarrollar tiene que ver con las características físicas del Paraguay en su segunda parte, ¿sí? Habíamos empezado hace un par de semanas a desarrollar cuáles son las características físicas del Paraguay relacionadas al relieve, al clima también, y hoy vamos a ver un aspecto muy, pero muy importante de nuestro país, ¿sí? Que tiene que ver con la hidrografía, que dentro de un rato vamos a descubrir de qué se trata. Cuento con que tengan abiertos sus libros en las páginas 36 y 37. Voy a mencionar rápidamente cuál es la capacidad relacionada a este módulo, el módulo 2. Reconoce el paisaje geográfico del Paraguay y el indicador respectivo distingue los principales ríos del Paraguay. Bien, arrancamos entonces. Les mencioné justamente una palabra que seguramente no es muy familiar a sus oídos. Se trata de la palabra hidrografía. Eh, por el mapa que estamos observando acá, podemos deducir que tiene que ver con algo relacionado a nuestro país. En realidad, no es algo solamente propio de nuestro país, pero que a nuestro país le resulta muy importante y tiene que ver con sus fuentes de agua, ¿sí? Hidrografía sería eh, una ciencia, sería un estudio de las fuentes de agua que existen en un país. Y en este caso puntual, cuando nos referimos a Paraguay, tenemos que hacer mención ineludiblemente, inevitablemente, de los cursos de agua que pasan por nuestro territorio y principalmente a los ríos, ¿sí? Hacemos mención puntual, específica a los ríos. Los ríos en el territorio de nuestro país son vitales, son fundamentales para no solamente para el territorio en sí, sino que para la vida, ¿sí? Paraguay es una nación, un país que por su posición geográfica depende muchísimo de los ríos. Históricamente siempre dependió de los ríos y aún con el paso del tiempo, estos no dejan de tener su relevancia, ¿sí? Tenemos un montón de cursos de agua, algunos que son de mayor tamaño y otros no tanto, pero en su conjunto eh, son de los más importantes en la región y en el continente, en la zona en que Paraguay está ubicado en el continente, ¿sí? Y además de esos ríos, tenemos a otras fuentes de agua que son los lagos y los arroyos, y también algunas lagunas y esteros, ¿sí? En este mapa que estamos observando acá, vemos a los ríos más importantes que prácticamente le dan la silueta a nuestro país, ¿sí? Podemos deducir la silueta del territorio de nuestro país gracias a algunos ríos que, además de ser de proveer el recurso vital del agua, sirven como límites o fronteras con otros países. Y estos ríos que observamos acá son el río Paraguay, el río Apa, el río Paraná y el río Pilcomayo. Como vemos, prácticamente marcan la silueta territorial de lo que conforma, de lo que termina conformando eh, nuestro país geográficamente, ¿sí? Bien, ¿para qué sirve el agua de los ríos? El agua de los ríos es muy importante eh, y en nuestro país puntualmente es más importante aún
porque nuestro país tiene una larga tradición agrícola. ¿Qué significa eso? Su economía y su subsistencia eh, desde antaño, desde hace muchísimo tiempo en la historia, depende del uso del suelo y de la agricultura y también de la ganadería. Y el agua de los ríos sirve para regar precisamente los cultivos, para que la tierra pueda dar frutos, ¿sí? Entonces el agua de los ríos sirve para los cultivos, sirve para la actividad agropecuaria, agrícola y ganadera también, sirve para la pesca, que también es una actividad económica muy importante, sirve para generar energía. eh, Tenemos una hidroeléctrica como país, una hidroeléctrica que funciona compartida con Brasil, porque justamente con el Brasil compartimos el río Paraná, o sea, los ríos no son propiedad de un solo país, sino que son internacionales y muchas veces sus usos se comparten con otros países, con los países vecinos principalmente, y la hidroeléctrica de Itaipú está precisamente construida en el río Paraná, ¿sí? Sobre el río Paraná, utilizando justamente la energía que proviene de las aguas de este río muy importante en la región. Sirve entonces para generar energía y sirve, el agua de los ríos sirve para el abastecimiento de agua potable. ¿Qué significa eso? Que el agua que consumimos, el agua dulce, el agua que es apta, en este caso, en realidad, para el consumo, proviene de los ríos. Y seguramente ustedes sabrán, y si no, lo habrán experimentado o lo experimentarán más adelante, eh, o lo investigarán en- en los años siguientes de su formación, el hecho de que el agua que se encuentra en los mares, en la mayoría de los casos, no es apta para el consumo, ¿sí? Si alguna vez se fueron de vacaciones o viajaron, se fueron a la playa, y se bañaron en la playa, habrán sentido, si es que le entró agua a la boca, habrán sentido que el agua era un poco, era salada y no era rica al gusto. Bien, justamente porque el agua de los mares tiene composiciones que no son aptas para el ser humano, para su consumo, ¿sí? Sin embargo, el agua de los ríos tiene esa característica fundamental, principal, que permite al ser humano eh, beberla, ¿sí? Que permite al ser humano abastecerse de ella para su consumo. Y esto es vital porque, como ustedes saben, el agua es un recurso imprescindible para la vida, ¿sí? Su consumo y su aplicación en general. Bien, vamos a ver cuáles son las principales características de los ríos que encontramos en nuestro país. En primer lugar tenemos al río Paraguay, que después yo le voy a mostrar un mapa bien grande donde vamos a distinguir su camino, ¿sí? Su curso de agua cruzando todo nuestro territorio. El río Paraguay tiene su origen en Brasil. Es un río que nace en Brasil y se desliza aguas abajo, recorriendo todo nuestro país. Y le da justamente el nombre, ¿sí? Paraguay tiene el nombre de un río y ese río es el río justamente Paraguay. Nuestro país se llama Paraguay gracias a ese río, ¿sí? Porque era el río que los conquistadores descubrieron y a través del cual llegaron precisamente a estas tierras y entraron en contacto con los habitantes nativos de este territorio para dar posteriormente lugar a la nación paraguaya. O sea, el origen de Paraguay tiene muchísimo que ver con lo que sucedió gracias a este río, ¿sí? Gracias a ese río se encontraron dos culturas, que son la cultura española y la cultura guaraní, de la cual nace precisamente toda la nación paraguaya. Es decir, la historia de nuestro país mm, nace, podemos llamarla así, gracias a ese río, ¿sí? Al río Paraguay. Y tiene 1.200 kilómetros de extensión. Ese es el río que le da nombre a nuestro país, el río Paraguay.
Luego tenemos el río Pilcomayo, que también nace en otro país, no es un río que nace precisamente acá, sino que nace en un país vecino, que es Bolivia, desemboca en el río Paraguay y sirve de frontera con Bolivia y con Argentina, ¿sí? Una parte con Bolivia y otra con Argentina. En realidad, eh, en, en, su, en su curso de agua tiene más fronteras con Argentina que con Bolivia. Y posteriormente tenemos a otro río también muy importante, que es el río Paraná. Es considerado uno de los ríos más caudalosos del mundo, que tiene las corrientes de mayor caudal, de mayor fuerza. Justamente por eso en esa zona está asentada una hidroeléctrica que genera energía precisamente. Recorre 700 kilómetros de nuestro territorio y sirve de frontera tanto con Brasil como con Argentina, ¿sí? Entonces, estos son los principales ríos corren nuestro, que recorren nuestro territorio, ¿sí? Y que no solamente recorren, sino que dan lugar a un montón de otros pequeños ríos que son considerados vertientes, ¿sí? De estos principales. Bien, lo que les mencioné hace rato, el río Paraguay, nace en Brasil, aquí, y recorre toda esta parte del continente, se une luego con el Paraná y desemboca en la cuenca del río de la Plata. Fue justamente gracias a este río que los conquistadores y los españoles llegaron por la cuenca del río de la Plata, subieron aguas arriba hasta descubrir esta zona, ¿sí? Donde entraron en contacto con los nativos, como les mencioné hace rato, y fundaron Asunción, por ejemplo, en el año 1537. Entonces, el río Paraguay nace en Brasil, cruza todo nuestro territorio y desemboca en el Paraná para posteriormente servir de salida al océano Atlántico, ¿sí? A través de la cuenca del río de la Plata. Bueno, seguramente ustedes habrán escuchado en algún momento de sus vidas que Paraguay no tiene salida al mar. En realidad, no tenemos costas, o Paraguay como territorio, como país, no tiene costas sobre los mares, no tiene costas sobre un océano, eh, pero sí tiene salida al mar gracias a sus ríos, precisamente gracias a el río Paraguay y el río Paraná, que juntos desembocan en el Atlántico, ¿sí? Y que han servido a lo largo de la historia para la comunicación de Paraguay con el mundo, ¿sí? Ese es el río Paraguay. El río Paraná, el otro río importantísimo que recorre buena parte de nuestro territorio, vemos que también nace en Brasil y recorre 700 kilómetros nuestro territorio y sirve de frontera tanto con Brasil como con Argentina. Y aquí se une con el río Paraguay, es decir, el Paraguay desemboca en el Paraná y luego al río de la Plata. ¿Sí? Ese es el río Paraná. Bueno, y como podemos ver, toda esta zona prácticamente, esta zona de Paraguay, Brasil y Argentina, está surcada por un montón de ríos. Es una zona muy rica en cuanto a hidrografía, en cuanto a fuentes de agua, ¿sí? Bien, justamente lo que les acabo de mencionar, vamos a observar con mayor detalle la cuenca del Plata. Así se le denomina a esta zona, la cuenca del Plata, con estas venitas que ustedes ven por todos lados, que son ríos y vertientes, y que desembocan en esta cuenca del Plata, que es la salida principal al océano Atlántico, ¿sí? Muy bien. Y bien, Paraguay entonces está ubicado en una zona geográfica del continente muy, pero muy importante gracias a los ríos. Bien, las actividades que vamos a desarrollar en la jornada de hoy se encuentran en la página 37. Vamos a explicar brevemente con nuestras palabras cómo es la hidrografía del Paraguay. Pueden resaltar o señalar aquello que más les ha llamado la atención y que a ustedes les resulta más significativo, más importante. ¿Cómo es la hidrografía de nuestro país en cuanto a sus características, de lo que yo les acabo de señalar?
Y esta segunda actividad es un poco más, más subjetiva, porque tiene que ver con la experiencia de ustedes, ¿sí? Quiero que citen si hay algún río o lago en el cual ustedes se hayan bañado o hayan visitado alguna vez. Yo recuerdo, por ejemplo, que cuando era chico visité más de una vez el lago de Upoa. El lago de Upoa es precisamente un lugar que se encuentra en el territorio del departamento, entre los departamentos de Paraguarí y Central, y eh, que junto con el lago Pacaraí son dos de los lagos más importantes de nuestro país. Entonces, esa es la experiencia que yo les puedo comentar, por ejemplo. ¿Sí? Pero quisiera que ustedes me citen si es que visitaron una vez un río, puede ser un río que hemos mencionado o alguno que no se mencionó aquí, y también si hay algún lago, porque recordemos que hidrografía no es solamente estudio de los ríos, sino también de los lagos, pero los lagos no son tan importantes como los ríos, por así decirlo, porque eh, comunican o están, digamos, posicionados geográficamente en función de comunidades mucho más pequeñas, ¿sí? No comunican tantas comunidades como sí lo hacen los ríos. Como les mencioné anteriormente, los ríos en muchos casos llegan a ser inclusive internacionales, sirven para la comunicación con otros países e inclusive con el mundo. Bueno, habiendo dicho esto entonces, deseo que tengan un excelente